Bueno, muchas gracias por la amable presentación de Maribel y a todos los asistentes que os habéis acercado aquí a la facultad y los que se han conectado vía online. Bueno, en esta ocasión, yo os he traído, os voy a introducir una serie de problemas o de ideas o de reflexiones que surgieron a raíz de determinadas enfermedades durante la Primera Guerra Mundial, que aunque haya pasado 100 años del final de este conflicto, creo que son problemas bastante actuales y sobre los que merece la pena reflexionar como profesionales sanitarios, que somos la mayoría de nosotros. Y bueno, sin más dilación, se suele decir que la Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto en el que el número de soldados muertos por enfermedades fue menor que el de soldados muertos por la actividad bélica en sí. Esto podría transmitir la idea de que se debió a un triunfo de la ciencia y de la medicina sobre la enfermedad, pero en realidad no fue así. Fue más bien por un aumento de la mortalidad de las heridas por arma de fuego debido a la utilización de armas cada vez más cruentas y más letales. De hecho, a pesar de esta menor mortalidad por enfermedades, estas continuaron siendo el principal problema de causa de baja del combate. Y algunas de ellas representaron verdaderos retos para el alto mando del ejército y para el sistema de apoyo sanitario de estos ejércitos. Bueno, estas son más o menos las ideas que quería tratar. Voy a intentar ir un poco ligero para recortar un poco de tiempo. Bueno, la primera problemática que surge ante la aparición de cualquier enfermedad es desde luego la incomprensión de la enfermedad. Bueno, hubo varias infecciones que surgieron durante la Primera Guerra Mundial. Yo he elegido la fiebre de trinchera, que se detectó por primera vez en los primeros meses del conflicto en las trincheras del frente occidental. Era una enfermedad desconocida que tenía unos síntomas bastante difusos que podrían casar con muchas otras patologías, y esto fue uno de los motivos por los que se restó importancia o por los que se confundió a los soldados que tenían esta infección con otras patologías. Afectó hasta a 200.000 soldados en el bando aliado y les mandaba al hospital una media de un mes y una semana. Por lo tanto, fue un problema sanitario realmente importante. Sin embargo, no fue hasta casi el final de la guerra, hasta 1918, cuando se descubrió la etiología de esta enfermedad, que sucede cuando las heces de los piojos infectados por esta bacteria entran en contacto con la piel. 4 años de investigación, solo para descubrir la etiología. Serían necesarios muchos más años para descubrir los antibióticos, que es el tratamiento que se utiliza actualmente. Y en la prevención, una vez que se sabe, que se supo cuál era el vector de esta enfermedad, la única prevención era eliminar ese vector, algo bastante difícil dadas las condiciones en las que vivían los soldados de las trincheras. Vivían muy entre comillas. Esto me ha hecho pensar, una pregunta que creo que casi todos nos hemos hecho en algún momento durante este confinamiento, que es si realizásemos las pruebas del coronavirus a muchas de las neumonías del invierno anterior, ¿cuántas darían positivas? Sin embargo, creo que esta pregunta no nos lleva a ningún sitio placentero y que deberíamos transformarla en otra reflexión, ¿no? Y es, ante las próximas epidemias que habrá, ¿cómo queremos que sea el sistema que detecte esas nuevas amenazas de salud pública nacional e internacional? Existe desde el 1995 un programa de la OMS contra las enfermedades transmisibles que se pretendía que fuese un organismo que vigilase y que velase por la salud pública mundial. Y también existen organismos análogos en Europa, en los diferentes continentes, incluso en España. Quizás habría que repensar estas organizaciones o transformarlas para que sean capaces de
bueno, ver por qué no se ha detectado o por qué se ha tardado tanto en detectar esta enfermedad y por qué no se han llevado las medidas pertinentes antes bueno, antes. Bueno, el segundo punto que quería introducir está relacionado con el anterior y es sobre los tiempos de investigación. En estos días se está poniendo, bueno, casi en el último año ya, se está depositando todas las esperanzas en científicos y en la ciencia, en el desarrollo de una posible vacuna eficaz, que, bueno, sí se ha demostrado que al final es de las mejores armas para frenar una epidemia, pero que creo que no deberíamos poner todas las esperanzas en esta vacuna y empezar a aplicar otro tipo de medidas que también pueden frenar la expansión de este virus. Bueno, como he dicho antes, y como estos hay muchísimos más ejemplos, la fiebre de trinchera tardaron 4 años en descubrir qué bacteria la estaba causando. El caso de la gripe es todavía más paradigmático porque, bueno, se han descrito epidemias de gripe a lo largo de toda la historia. En 1891, Pfeiffer descubrió el bacilo de Pfeiffer, que le puso su nombre, que acabó llamándose Haemophilus influenzae, y era la bacteria que se pensaba que causaba la gripe durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, desde 1891 hasta que se descubrieron la naturaleza del virus de la gripe en la década de los 30 y los 40. Esto, al igual que pasó con la fiebre de trinchera, dificultó mucho el diagnóstico de esta enfermedad durante la epidemia. Pero bueno, también en este punto lo que quería decir es que se necesitan muchos años para descubrir una enfermedad se han necesitado muchos años para descubrir la etiología y el desarrollo de las vacunas. Afortunadamente ahora mismo la tecnología y los laboratorios que tenemos son evidentemente mucho más avanzados que entonces y han tenido la capacidad de desarrollar una vacuna que sobre el papel parece eficaz, que ya veremos si después se demuestra. Pero bueno, igual como también ha introducido la decana en la presentación y un poco todo es el sentimiento que hay en la población en general de que parece que hay una vacuna que efectivamente es eficaz. Sin embargo, cuando esa vacuna llega a España, si se demuestra eficaz, van a surgir otro tipo de preguntas que también van a generar debates y que también es necesario reflexionar, ¿no? La primera de ellas sería ¿a quién se va a poner la vacuna? Y después, si va a ser obligatorio o no va a ser obligatorio. Luego también trataré este tema un poquito más adelante. Y sobre todo, bueno, otra pregunta que habría que responder es si se desarrollan varias vacunas, ¿cuál es la que nos van a poner a nosotros y por qué? Ha habido historiadores, gente que ha hablado de que esta competencia entre farmacéuticas, entre científicos de diferentes países en esta carrera que se ha llamado por la vacuna del coronavirus no genera confianza en la población y que el hecho de que haya varias opciones da a pensar en que una de ellas será mejor y otra peor y bueno, que genera ahí un poco de debate. Y la última pregunta que me planteo es, bueno, si efectivamente esta vacuna que ha desarrollado Pfizer se demuestra eficaz al 90 y pico % y es todo un éxito y consigue frenar la expansión del coronavirus, se habrá conseguido en menos de un año. Sin embargo, hay enfermedades que llevan diezmando a la población del mundo muchísimos años, contra las que no se encuentra ni vacuna ni tratamiento eficaz. Bueno, parece un poco más, si es necesario invertir más para encontrar esos tratamientos, ¿por qué no se hace? Pudiendo acabar con enfermedades que son realmente terribles. Bueno, siguiendo con este tema de las vacunas, como ha comentado Víctor anteriormente, la resistencia a este tratamiento, a este tipo de prevención contra las enfermedades ha generado dudas y resistencias a lo largo de toda la historia. Yo os he traído un ejemplo que es el de la fiebre tifoidea, que también que causó muchísimas muertes en las guerras del siglo XIX
y que bueno, está considerada una de las enfermedades que motivó que la búsqueda de su vacuna estuvo motivada por causas militares, porque tenía un grave impacto en los ejércitos. Bueno, en 1880 se describió la Salmonella Typhi, el bacilo de Eber, y enseguida se pusieron a trabajar con la vacuna. Sin embargo, no fue hasta 1896 cuando los dos científicos que aparecen aquí en la diapositiva, Alan Rothwright y Richard Pfeiffer, los dos publican en sus trabajos la creación o el desarrollo de una vacuna eficaz contra la fiebre tifoidea. El debate sobre quién fue el primero todavía está presente entre los académicos y probablemente no vamos a descubrir nada nuevo en esta intervención. Pero bueno, al llegar la Primera Guerra Mundial, al estallar la Primera Guerra Mundial, estas vacunas estaban ya demostradas su eficacia ampliamente por numerosos estudios y se había puesto en práctica en las guerras de principios del siglo XX. Sin embargo, no todos los países decidieron vacunar a sus soldados. Gran Bretaña, de hecho el desarrollador de la vacuna, promovió enérgicamente que se vacunara a todos los soldados del ejército británico y lo consiguió. En cambio, en Alemania y Francia, lo cual sorprende, dado que eran dos de los países más punteros en el desarrollo de la bacteriología, decidieron no instaurar esa vacunación desde un primer momento. Y la incidencia y la mortalidad de los soldados debido a esta enfermedad fue muchísimo más alta que en aquellos que sí que estuvieron a favor. Bueno, entre los motivos que se dieron, no solo, estas resistencias, sobre todo está documentado en Alemania. Se piensa que porque en otros países se ocultaban o no se permitía la expresión de este tipo de opiniones contrarias a la vacunación. Entonces, por eso es el caso del que más información hay. Bueno, esas resistencias no venían solo de grupos de población que pensasen que la vacuna fuese una aberración o cualquier ocurrencia, sino que venían de los propios colectivos médicos que ellos mismos decían que la vacuna no era eficaz o que provocaba los síntomas secundarios eran peores que la propia enfermedad. Bueno, tras ver el alto impacto de la alta incidencia de estas enfermedades, también hay que decir que se implantaron programas de vacunación extendidos en todos los ejércitos, con lo cual se frenó un poco, se frenó bastante lo que podía haber sido, lo que podía haber significado esta enfermedad en los ejércitos beligerantes. Y bueno, cambiando un poco de tema, pero no, quería hablar de la culpabilización del enfermo a través de las enfermedades venéreas que sufrieron los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto realmente sí que fue casi un tema de Estado durante la guerra, pero no vamos a descubrir nada diciendo que las enfermedades venéreas han sido inherentes a los conflictos bélicos y a los ejércitos, porque eso está ampliamente descrito. De hecho, hay una estadística que dice que la incidencia de las enfermedades venéreas en el ejército francés duplicó la incidencia de cualquier otra enfermedad. Bueno, ante este grave problema, los ejércitos, el alto mando de los ejércitos beligerantes tomaron gran cantidad de medidas, es decir, instaurar burdeles controlados por el ejército que solo podían utilizar los soldados, que solo podían utilizar los oficiales, controles semanales y a veces 2 veces a la semana de todos los soldados para inspeccionar que no desarrollasen ningún tipo de síntoma de esta enfermedad. Y sobre todo, en algunos países más que otros apostaron por una contención moral de los soldados. Por ejemplo, Alemania contaba con la Sociedad para la lucha contra las enfermedades venéreas, que se encargaban de transmitir a los soldados el mensaje de
que debían permanecer sanos para poder luchar por su país y que enfermar era una forma de poco más de faltar, de no ser honorable, de faltar a su compromiso con la nación. Incluso se llegaron a repartir preservativos y profilaxis química a aquellos soldados que se marchaban del frente de permiso a sus hogares o a zonas alejadas del frente. Que por cierto fue una medida bastante criticada en Gran Bretaña y Alemania, porque muchos colectivos pensaron que se estaba incitando al adulterio y a la prostitución a los soldados, a los jóvenes soldados de la nación. Bueno, al hilo de esta cuestión, en 1916 Gran Bretaña y Alemania deciden considerar las enfermedades venéreas autoinfligidas. Esto significa que eran comparables a aquellos soldados que se disparaban en un pie o que se provocaban algún tipo de infección ocular o otitis para salir del frente. Lo cual, bueno, no deja visto, teniendo en consideración los peligros a los que se exponían en las trincheras, pues tampoco es de extrañar que se llevasen a cabo este tipo de autoinfecciones para poder salir de las trincheras, al menos durante un tiempo. Bueno, mucho se ha hablado trasladando este problema a la actualidad, aunque esperemos que no lleguemos en ningún momento a considerar a los enfermos de coronavirus criminales. Pero bueno, sí que hemos visto, y se ha hablado bastante de todas las restricciones que se están poniendo, que coartan la libertad de los derechos fundamentales, y sí que hay colectivos en la sociedad y lamentablemente políticos que piensan que estas medidas lo único que buscan, o lo que buscan, es el control de la sociedad por parte del Estado. Bueno, creo que no hay que perder la perspectiva de que estamos ante una emergencia sanitaria y que estas medidas están destinadas a controlar una epidemia que de otra manera podría suponer un verdadero problema para el país y para el mundo en general. Sin embargo, bueno, también hemos visto cómo en otros países, por ejemplo en China, las medidas que se han puesto han sido muchísimo más estrictas. Incluso han aparecido imágenes de policías llevándose a la gente a la cárcel por no querer guardar y seguir el confinamiento recomendado, más bien impuesto por el gobierno. Pero bueno, para no entretenernos más, el último punto sobre el que quería hablar sería la respuesta de los profesionales sanitarios ante la epidemia de gripe de 1918-1919. Bueno, dependiendo del libro que consultéis, seguramente incluirá el 1920 o no, dependiendo de muchos factores en los que no vamos a entrar. Sí que es verdad que la cifra de muertos de la epidemia de gripe en un principio se cifró en torno a unos 20 millones, pero también se ha visto que debido a problemas de registro, problemas como el que comentábamos antes de una falta de diagnóstico precoz debido a la sintomatología de esta enfermedad, se piensa que las muertes pueden llegar a estar situadas entre 50 y 100 millones. De ellos, un 80% de los enfermos tuvieron una versión grave de la enfermedad y murieron 1 de cada 40 personas. 1 de cada 40 enfermos, perdón. Afortunadamente, también como comentábamos, la mortalidad frente al coronavirus es bastante menor, lo cual es una suerte para nosotros. Pero bueno, también se enfrentaron los médicos y las enfermeras de entonces a esta enfermedad terrible sin una vacuna y sin un tratamiento eficaz. Bueno, ya hemos visto que a pesar de que nuestro arsenal terapéutico es infinitamente más extenso que a principios del siglo XX, que disponemos de respiradores y hemofiltros y diversas máquinas, realmente poco podemos hacer. Todavía no tenemos un tratamiento eficaz contra el coronavirus. Lo único que se puede hacer es
vigilar los síntomas y esperar a que el paciente supere la enfermedad. Y bueno, para esta epidemia de gripe también se pusieron en marcha una serie de medidas que nos recuerdan bastante a la situación, a las medidas que se han tomado para combatir la pandemia actual, que es el reclutamiento de personal jubilado, la inclusión de estudiantes de medicina en los hospitales, también habilitar nuevos espacios como hospitales, que se montó en el IFEMA, por ejemplo, y un aluvión de medidas preventivas que nos invaden los noticiarios, sobre todo antes, durante la primavera y el verano, sobre toda la serie de medidas que había que tomar, si 1 metro de distancia, luego 2, luego bueno, todo lo que todos hemos vivido. Y bueno, por último quería traeros dos testimonios de una enfermera voluntaria y de un médico que combatieron contra la gripe durante la epidemia de 1918-1919, que probablemente si no os dijese que son de ellos podríais pensar que son testimonios de cualquier enfermero, de cualquier médico, de cualquier auxiliar, de cualquiera que haya trabajado en un hospital durante los últimos 8 meses, que expresan la cantidad de muertos que había, la impotencia del personal sanitario de no poder hacer prácticamente nada por ellos, que bueno, creo que es la sensación que hemos tenido muchos durante todos estos meses. Y bueno, por último, siento no poder traeros un mensaje de esperanza ante esto, pero bueno, decir que si en algo se parece esta epidemia actual con la epidemia de gripe del 18 y el 19, pues esperemos que sea en el tiempo y que para el verano que viene pues ya esté todo solucionado. Muchas gracias.